los muchachos de esta nueva generación. Entonces me tocan y me preguntan, ¿tú eres el pibe? Y yo le digo, ¿me parezco al pibe o qué? Y empezamos a bromear y ya después me dice, sí, tú eres una leyenda, la nueva generación, porque la generación de nosotros enseguida me sacan, pero es divertido, pero me echo a reír y yo le digo, ¿y por qué? A meter conversación, ¿y por qué soy una leyenda? Entonces, no, porque jugaste aquí, jugaste un mundial, jugaste esto, jugaste aquello, entonces me sacan la historia. A veces me pongo a charlar con mi señora y con los amigos. Y Pibito, allá la gente se acuerda y todo. Mientras que tenga la pinta que tengo, se van a acordar. El día que me cambie la pinta, me jodí. Claro, porque ya voy a pasar. Ahora todo el mundo, donde llego, todavía la gente llega y ando por la calle y la gente... Pero el día que me quite la pinta, enseguida, no he pensado quitarme la pinta. Normal, champú y enjuague. De vez en cuando. Depende del sol y el sudor, depende del clima también. Se voy identificando a medida que voy jugando, que la gente me fue identificando. También cuando estaba en la selección colombiana, que usted sabe que eso se hizo internacional. Y en los equipos profesionales que tuvimos la oportunidad de jugar internacionalmente. Entonces eso me fue ayudando a que la gente todavía me reconozca. Usted sabe que cuando uno está empezando siempre hay rumores, que este equipo, que aquel equipo, y yo nunca le presté atención. Yo siempre le decía al dueño del equipo, porque ya eso fue ya en el Deportivo Cali, que yo empecé a jugar en la selección colombiana, entonces salieron rumores y yo le decía, los periodistas me decían, pibe, que te vas para Italia. Y Italia será Pescadito, que es el barrio mío, pero para hacer una broma. Y los directivos me decían, Carlos, que no, cuando tengan algo concreto, ustedes me dicen y yo tomo la decisión si tomo de sí o no. Y me llevó una decisión concreta que fue en Montpellier, en Francia, después de la Copa América del 87, que me escogieron el mejor jugador del campeonato. Entonces cuando me llamaron a la reunión, Carlos, hay una oferta en Europa. Bueno, ese era un sueño que yo tenía. Ya en esa época era muy difícil, no salíamos los jugadores colombianos. A mí me tocó, entonces le pregunté yo, ¿cuál es la oferta? Montpellier. Y yo hice así, Montpellier. ¿Dónde queda esa vaina? No sabía. No sabía, porque Montpellier era un equipo de segunda división que había subido a primera división. Y el técnico y el presidente me había visto jugar en la Copa América y compró los servicios míos. Entonces, no, este es el paso que yo quería, un sueño, ir para Europa. Pero me tocó Montpellier. No, y colombiano no, vuelvo y repito, no, porque nosotros tuvimos un colombiano de Ernesto Díaz en el 75, imagínate tú, y yo me fui para Montpellier en el 88. Siempre hubo una diferencia, ¿entiendes? Entonces yo le preguntaba al profesor Maturana, profe, yo veíamos los partidos, y le dije, profe, ¿y por qué los brasileros, los argentinos, los uruguayos? Siempre, tú sabes como siempre fueron ellos los tres países que siempre tiraron, y nosotros, ¿por qué no? Y él me dijo, estas camadas que están acá, en la época del 89, que fuimos al campeonato, de esta camada se van a ir varios. No depende de mí, me decía el profe, depende de ustedes, porque tienen la calidad para jugar en Europa. Y él tenía razón, desde ahí nos fuimos casi la mayoría para jugar allá. Nosotros nos tocó tocar y abrir, y ya está abierta, que era lo que queríamos. Porque yo hice esa pregunta, yo le pregunté al profesor Maturana, profe, ¿y nosotros por qué no nos contratan? Y como siempre, él siempre ha sido un sabio, de aquí se van varios, y tuvo razón. Nosotros en la época de niños teníamos jugadores, yo personalmente siempre veía la posición de número 10, donde jugaba Jairo Arboleda y Alfredo Arango, que eran dos jugadores número 10 en Colombia que eran fantásticos. En la época mía que yo era niño, lo veía a ellos. Ya cuando fui creciendo, fui viendo, veía mucho, me tocó la época de Maradona, ¿se acuerdan? En la época de Maradona, Platini, Sócrates, Zico, también Enzo Francesco, el que me tocó en la época mía, el Diablo Echeverri, Alex Aguinaga. Esa era la competencia de nosotros. Nosotros en Ecuador, número 10, Alex Aguinaga. En Bolivia, el Diablo Echeverri. En Brasil, Zico. En Uruguay, Enzo.
en Argentina estaba Diego. Entonces era así, Milton Melgar, que también era de Bolivia. Entonces era una competencia sana, pero que uno veía a los otros jugadores. Vamos a jugar contra Ecuador, contra Mierda, Alex Aguinaga o el Diablo Echeverri. Entonces nos seguimos, fue una camada muy buena que salió de jugadores. Nosotros tenemos dos muy buenos, que es James y Juan Fernando Quintero, que son jugadores distintos, jugadores que gracias a Dios son colombianos y que yo personalmente disfruto, porque es una posición muy complicada, muy difícil. Entonces también tenemos a Edinson Cardona, a Edwin Cardona, también que es allá de la casa, entonces disfruto cuando lo veo jugar.